En el reciente Tedeum ecuménico, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, hizo un llamado a un gran acuerdo nacional por seguridad, agregando que Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados. Además, condenó lo que denominó gérmenes de corrupción, esto en alusión al caso Audio, y en varios temas valóricos también reiteró, por ejemplo, la posición de la Iglesia Católica respecto al aborto y la eutanasia. Para abordar todos estos puntos, estamos ya en contacto con el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí. ¿Cómo está, Monseñor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Marco. Gracias a usted también por atender nuestro llamado. Primero, hablemos de este gran acuerdo nacional por la seguridad y también por la corrupción que hizo usted en medio de su homilía en este 18 de septiembre y que fue evidentemente lo que generó mayor repercusión, por una parte en la prensa, pero también mayores reacciones políticas. Un amplio grado de aceptación, me atrevería a decir, por parte de este llamado a un gran acuerdo nacional en esta materia. ¿En qué está Chile hoy en materia de seguridad y en lo que usted denomina también como gérmenes de corrupción? Bueno, yo recorro todas las parroquias de Santiago y en todas partes las misas, las personas, la misma gente pide por mayor seguridad. Hay una gran sensación de indefensión, pero desde el punto de vista público es imposible generar una democracia si es que no hay garantía de seguridad, y ese es un rol prioritario del Estado. Y no hay ninguna posibilidad de democracia, de vivir en un Estado de Derecho, si hay signos de corrupción que los tenemos que conocer y, por supuesto, que atender en su mérito. Estamos en un momento muy complejo y no lo digo yo, es lo que escucho en las personas con las cuales me relaciono día a día, en las parroquias, en nuestras obras sociales, y por lo tanto espero que este llamado encuentre acogida y que al menos en la seguridad, digamos, estamos todos absolutamente de acuerdo, y eso es a todo nivel, no solamente a nivel policial, a nivel judicial, a nivel legislativo, sino que a nivel de cada una de las personas. Tenemos que empezar a pensar de otra manera el país. Claro, usted mencionaba ahí, y voy a citar aquí textualmente lo que usted mencionó, no puede ser una moneda de cambio para ser negociada por una ley u otra concesión, refiriéndose evidentemente a cómo avanza y cómo se enfrenta en definitiva los problemas de seguridad pública en nuestro país. A su juicio, ¿cómo se ha enfrentado este tema por parte del mundo político, bueno, de las autoridades, que son las que toman las decisiones? Lamentablemente lo que se ve que las discusiones son: yo te doy esto, tú me das esto otro, yo dejo esto, pero quiero esto. Yo creo que en materia de seguridad eso no puede ser, porque la seguridad es justamente la garantía de que las personas puedan ejercer sus libertades. La libertad de caminar en la calle tranquilo, la libertad de salir a trabajar temprano, la libertad de reunirse. Todas esas libertades fundamentales quedan opacadas por la inseguridad y también por la corrupción. Entonces, el llamado es que los partidos políticos se junten y digan: en esto estamos todos en lo mismo. Y tener altura de mira, pensar ahora, pero también qué va a pasar en 10, 20, 50 años más. Así que yo espero que este llamado sea bien acogido. Lo hice con mucha convicción, porque no surgió de mí, surgió de lo que las personas, la inmensa mayoría de los chilenos, que se levantan a trabajar todos los días, que yo los veo en el metro a las 7 de la mañana, que vuelven a las 7 de la tarde, que lo veo en los buses, en las calles, quieren vivir tranquilos, es lo mínimo. Ahora, pensando también en cómo se enfrenta esta situación, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno en materia de seguridad pública? A ver, yo creo que el gobierno hace lo que puede y evidentemente que hay buena fe en ello. Yo al menos conozco mucho al subsecretario Monsalve, lo conocí en la 8ª región y creo que en él está la mejor disposición de sacar adelante una agenda y está preocupado de la seguridad. Evidentemente que siempre se puede hacer más, pero al menos en eso apoyemos al Ministerio del Interior, apoyemos al subsecretario, porque no puede ser que cualquier cosa que se haga se le critique. Yo pienso que ahí tenemos que estar todos muy matriculados y creo que nosotros
que con este llamado que hice podamos contribuir a que haya una actitud de buena fe respecto de lo que hace el gobierno en esta materia y también, por supuesto, Carabineros, la PDI, la Fiscalía y todas las instituciones. Y si en seguridad siempre se puede hacer más, hoy en día, ¿qué más se puede hacer? Bueno, yo tengo entendido que los proyectos van lentos, pueden ir más rápido. También es bueno mirar las experiencias internacionales. Hay países que tenían serios problemas de corrupción y de inseguridad y han mejorado mucho, por ejemplo, el tema de Italia, y estar más abierto. Pero también quiero decir que este no es un tema de hacer más cárceles, es un tema mucho más profundo. Este tiene que ver también con la sociedad que estamos construyendo, porque también hay que reconocer que mucha de la violencia que hay enquistada en muchas personas tienen que ver con un malestar muy profundo en la sociedad en la cual estamos viviendo. Y, por lo tanto, una cosa es la persecución, terminar con la violencia, pero otra cosa también que va de la mano es terminar con la injusticia. Y ahí hay mucho que hacer en materia educacional, en materia de vivienda, en materia hospitalaria, porque también hay que decirlo, los países más justos, los países donde no hay tantas diferencias como las que vemos en Chile, también son países, son lugares donde la violencia disminuye. Y también pensar en la educación. Nosotros vivimos en un proceso educativo tremendamente segregado, las personas no se conocen, no se juntan, tremendamente competitivo, donde muchas veces es más importante el dinero que el hacer el trabajo bien hecho y en presentar un aporte a la sociedad. Desde ese punto de vista, yo pienso que también sería bueno pensar cómo nos relacionamos los seres humanos, cómo nos relacionamos en Chile, y en la medida que haya mayor justicia social, donde hay gente que no se sienta, que queda debajo de la mesa, se va a contribuir también a disminuir los niveles de violencia en los que estamos inmersos. Y creo que en eso la Iglesia Católica puede ser un aporte. Yo dije en el Te Deum que hay millones de chilenos que van a los santuarios, no hay un vidrio roto, hay un etos cristiano que tenemos que valorar en Chile, tenemos que valorar la religión porque es un andamio tremendamente importante para la construcción del país. Claro, eso pensando también en el mediano y largo plazo, también cómo ir solucionando esto ya de manera más estructural, pero considerando el problema que tenemos hoy en Chile y que lo vemos a diario con situaciones de seguridad pública, evidentemente asesinatos, homicidios, robos y un montón de situaciones más. Hay muchos actores políticos que han planteado la idea, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad pública. ¿Usted consideraría esta opción una opción válida? Lo que pasa es que yo no tengo soluciones técnicas, no me corresponde a mí dar soluciones técnicas, pero sí dar directrices, abrir, digamos, el debate de tal manera que haya diálogo, porque no sacamos nada con dar soluciones si nadie se escucha, si nadie hace un análisis en profundidad. Y creo que en ese sentido también debo decir lo que yo veo, que estos temas no se toman con la profundidad que tienen, porque son temas holísticos, tremendamente complejos, que se tienen que solucionar en un todo. Pero yo sería irresponsable si diera soluciones técnicas, porque no las tengo, porque no es mi competencia y porque tampoco sé exactamente cuáles son los efectos que tiene una medida u otra. Pero sí no podemos quedar impávidos, y las personas que tienen las competencias pueden dar soluciones y actuar rápido, porque el malestar de mucha gente es grande. Es increíble cómo en todos los sectores la gente está prácticamente enrejada, con cerco eléctrico, y lamentablemente los más perjudicados son los más pobres, y eso evidentemente que duele mucho. Sin duda. Ahora volvamos a este gran acuerdo nacional que propuso usted en medio de su homilía el 18 de septiembre en el Te Deum. Y volvamos también al concepto de que esto no puede ser una moneda de cambio. ¿Cuán probable usted ve que se pueda llegar o se puedan sentar todos los actores políticos de manera transversal a pensar en una solución, en un gran acuerdo nacional que permita combatir la seguridad pública, enfrentar esta situación? Yo tengo mucha esperanza, porque en los momentos de
de complejo en Chile se ha salido adelante. Es cosa de ver lo que pasa cuando hay desastres naturales, es cosa de ver lo que pasó hace 40 años atrás, donde todos transversalmente valoraron que la Iglesia, la Santa Sede, hicieron un acuerdo entre Argentina y Chile para evitar una guerra, lo que pasó también con el Acuerdo Nacional. Yo pienso que cuando caigamos en la cuenta de la situación que estamos viviendo, sin lugar a duda va a haber esa magnanimidad, esa grandeza de espíritu que caracteriza a los chilenos, que tiene una larga tradición democrática. Y la larga tradición democrática está en reconocer un problema y tratar de salvarlo de la mejor forma posible. Yo tengo mucha esperanza y, por supuesto, como siempre, la mesa de la Iglesia está siempre disponible. De hecho, a mí me ha llamado la atención que todos los partidos políticos, casi todos diría yo, han ido a conversar conmigo con un espíritu muy propositivo, y pienso que tenemos que mirar que en estos momentos es el alma de Chile la que sale adelante, y evidentemente que, como dije en la homilía, tenemos tantos motivos para tener esperanza, tantos motivos para sentirnos orgullosos de un país extraordinario como es el Chile, y vamos a salir adelante, no me cabe ninguna duda. Hablemos también de otro de los grandes temas que surgió en medio de la homilía y que evidentemente está cruzando por la contingencia durante estas semanas, que es la corrupción o este germen de corrupción, como usted lo menciona. ¿Qué puede hacer el Estado frente a esta situación? Bueno, yo pienso que tenemos que reconocer que hay serios problemas, y de larga data, y de todos los sectores. Eso es un drama que es muy doloroso, y también nosotros como Iglesia tenemos que hacer un mea culpa, sin lugar a dudas, y pienso que tenemos que pensar en un nuevo país, y un nuevo país parte por saber cuál es nuestro proyecto como país, y también saber si nos van a educar para servir a Chile o para servirnos de Chile. Pienso que si tenemos un proyecto común, macizo, importante, si pensamos qué futuro le vamos a dejar a las generaciones que vienen, vamos a darnos cuenta que muchas de nuestras actitudes están muy centradas en nosotros mismos y no en el bien común. Mucha gente cree equivocadamente que el bien común es la suma de los bienes individuales. Eso no es así. El bien común es poner lo mejor de uno mismo, incluso postergando proyectos personales, pensando en las futuras generaciones. Y creo que el sistema que tenemos nosotros, que gira excesivamente en torno al bienestar personal, no ha colaborado a principios tan básicos como es el sacrificio, como es la virtud, como es la confianza, que son los elementos que van constituyendo un país donde cada uno dice: yo los talentos que Dios me ha regalado, todo lo que Dios me ha regalado, yo lo pongo a disposición de los demás. Y ahí todos tenemos mucho que hacer. En primer lugar, los funcionarios de Estado hacen un esfuerzo inmenso. Yo los conozco. El Estado es el lugar que está en todo Chile. También los empresarios, he conversado con ellos, hacen un esfuerzo inmenso. Los emprendedores, ¿para qué decir toda la institucionalidad que tenemos para que se pueda cumplir justicia? Pero lamentablemente, cuando la avaricia, el ansia de poder prevalecen por sobre el bien común, nos encontramos con estas situaciones que son de larga data, y quiero decir lo siguiente, que la gente se cansa, la gente se aburre. ¿Por qué? Porque alguien dice: yo me levanto a las 6 de la mañana, me tomo una micro para ir a trabajar, vuelvo cansado, tengo dificultades cuando un hijo entra a la universidad para poder ayudarlo, tengo que trabajar los fines de semana, y sin embargo veo en la televisión danzas de millones para allá, millones para allá. Yo creo que eso no es nuestra cultura, que por naturaleza está llamada a ser una cultura austera, fraterna y solidaria. Y lamentablemente eso lo vemos solamente cuando hay catástrofes nacionales. Eso lo tenemos que ver siempre. Esa es la manera como nos tenemos que relacionar,
porque antes de ser cualquier profesión somos seres humanos y tenemos una humanidad en común que tenemos que cuidar. Y esa creo que es una tarea muy importante de la Iglesia, porque tenemos un Padre, Dios, y todos nosotros somos hermanos. Y creo que esa mirada hoy día es tremendamente importante. No podemos vivir una sociedad donde nos dividamos entre los buenos y los malos, los de aquí, los de allá, con este converso, con este no converso. Yo pienso que eso genera mucha odiosidad y no nos ayuda a construir el mundo que todos quisiéramos. Y en ese sentido, monseñor, quiero volver a la corrupción o a los gérmenes de corrupción, como usted lo calificó en su homilía. ¿Cómo se recupera la confianza? Pensando en que, por ejemplo, el llamado caso Audio, que es lo más reciente que tenemos, atraviesa el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, también en algunos otros momentos de la historia reciente de nuestro país, permea también a diversas instituciones que son llamadas a impartir justicia, por ejemplo, la Corte Suprema en este caso. ¿Cómo se logra recuperar la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado también? Bueno, yo pienso desde la mirada cristiana es tremendamente importante arrepentirse, pedir perdón y enmendar el camino. Creo que eso es tremendamente importante. Eso es muy valiente, decir me equivoqué, actué mal por esto o esto otro, y pienso que ese puede ser un motivo de gran educación para cada uno de nosotros. Estos son procesos que están en curso. A mí no me corresponde hacer un juicio al respecto, pero ha sido muy lamentable que prácticamente todas las instituciones han tenido serios problemas de corrupción, y eso, el daño que hacen a la inmensa mayoría de las personas que pagan su cuenta, que se sacan el pan de la boca para que su hijo estudie. Yo los conozco, que hacen esfuerzo inmenso para poder tener su casa propia, sientan que quienes tienen la misión de cuidarlos, porque quienes trabajan en instituciones públicas tienen la misión de cuidar a los ciudadanos, han estado más preocupados de cuidarse a sí mismos. Eso es grave. Pero tengo confianza también que va a salir esa alma generosa de Chile, que en situaciones complejas se levanta una y otra vez, y espero la Iglesia, porque estamos en esto todos los obispos, colaborar a recuperar esa confianza, porque sin confianza no se puede vivir. No podemos estar siempre mirando enemigos por todos lados. Monseñor, voy a citarlo textualmente. ¿Cómo no abrirse a un debate sereno respecto de las pensiones donde prime un espíritu solidario? Hemos visto, y creo que muchos perdemos la cuenta respecto a la cantidad de veces en que se ha intentado reformar el sistema previsional en nuestro país, hacer algún tipo de mejora para las pensiones de los adultos mayores que están recibiendo actualmente y las que van a recibir también en el futuro. ¿Qué le parece cómo está actualmente la situación, la discusión también respecto a la reforma a las pensiones? Hemos visto cómo se ha seguido cada vez más aplazando la discusión legislativa, que es donde se debe, en definitiva, estructurar este sistema o esta reforma al sistema que se quiere hacer. Bueno, yo no tengo soluciones técnicas, pero tengo una norma que me parece muy clave. Siempre hay que legislar pensando en el más pobre. Siempre hay que legislar de tal manera de que si yo estoy en una situación desmejorada, voy a tener una pensión que me va a permitir vivir con dignidad. Yo quiero hablar con conocimiento de causa, porque nosotros tenemos muchos hogares de ancianos. Es doloroso que una mujer diga, comencé a trabajar en un colegio, en el servicio público, donde sea, joven, llena de entusiasmo, con grandes proyectos, terminé pobre, sola, enferma y abandonada. Creo que eso no puede pasar en un país civilizado. Pero junto con las pensiones hay que ver otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la natalidad. La natalidad es un tema de largo aliento que hay que verlo con urgencia, porque Chile es un país que está envejeciendo. Chile es un país donde ha crecido mucho las expectativas de vida, por lo tanto tenemos personas que están 30 años, 25 años sin trabajar, y lamentablemente la fuerza laboral con la natalidad
que tenemos hoy día es prácticamente cero. Y por eso que yo dije, y lo vuelvo a reiterar, los migrantes han hecho un servicio extraordinario en Chile. Están en los hospitales, en los servicios públicos, sobre todo preocupándose de los más pobres. Están en el campo. Son personas honorables que han salido de su país porque estaban buscando perspectivas de vida, como salieron muchos chilenos en épocas complejas, como salieron mis propios abuelos, y creo que tenemos que erradicar todo signo de xenofobia y tenemos que reconocerlos como una riqueza. Nosotros escribimos un documento al respecto y son muy pocos los chilenos que no tienen a alguien que está ayudando a un anciano o a alguien que sea migrante. Por lo tanto, esto es un todo. Aquí falta una reflexión más de largo aliento, con mayor profundidad, de ver la complejidad, y no solamente de Chile, sino que pasa en el mundo entero, y yo me alegro de corazón que tenga la posibilidad, que tengamos la Iglesia la posibilidad de decir esto, que es el pensamiento de toda la vida y que el Papa Francisco además lo ha aumentado con mucha fuerza. Nadie sobra, nadie es ilegal, todas las personas tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a llevar un proyecto de vida y sobre todo a vivir en un país tranquilo. ¿Y ha tenido la posibilidad de conversar esto con el presidente Boric, de este y otros temas? Nosotros tuvimos una reunión, el comité permanente, hace un par de meses atrás, y le hicimos ver todas estas cosas, y de hecho a mí me correspondió hablar sobre el tema de la seguridad, evidentemente que es una preocupación de él, y también le hablamos de migración y otros temas, y él nos escuchó con mucha atención, diría yo, y sobre todo le dijimos que nosotros queremos colaborar para que Chile salga adelante. ¿Y por qué? Porque todos nosotros estamos de paso. Han pasado cuántos presidentes, cuántos arzobispos, cuántos papas, todos. Lo que queda es la institucionalidad y el alma de Chile. Y esa alma de Chile nosotros la queremos transmitir y estamos convencidos que es un alma cristiana que busca la paz, que busca la fraternidad, que busca la justicia. Y eso es lo que hacemos en nuestras parroquias, es lo que hacemos en nuestros colegios, en la universidad y en la infinita cantidad de obras sociales que debo decir que el presidente las conoce muy bien y las reconoce como un valor. Ahora, monseñor, usted en medio de su homilía también reiteró lo que ha sido la posición histórica de la Iglesia frente a los que se consideran como temas valóricos, que se denominan así de manera más transversal probablemente. Uno de ellos es el aborto y el otro es la eutanasia. Usted hace algunos meses también dijo incluso que el presidente Boric y los políticos se equivocan al impulsar leyes de aborto o eutanasia. ¿Lo sostiene hoy en día? Absolutamente, absolutamente. Y la razón es muy sencilla, porque esos seres humanos son los más débiles, son los más indefensos, son los más inocentes, son los más pobres, los que dependen absolutamente de otros y son los que más hay que cuidar. Y además, las personas que están en el lecho de enfermo, que se sienten queridos, respetados, y eso lo vemos en nuestras obras sociales, la Fundación La Rosa, pobres, bien queridos, acompañados de todo punto de vista, jamás no se les pasa ni por la mente pedir que su vida termine. Ellos dicen, hasta que Diosito me lleve. Y en el caso de los embarazos complejos, hay instituciones que a estas mujeres que viven dramas, que yo no los niego, que quede claro eso, son dramas a veces terribles, pero ese drama acompañado en todo sentido suelen terminar siempre con el niño en el brazo. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos que no podemos solucionar problemas serios, complejos, difíciles a través de un acto de violencia. Y el aborto y la eutanasia es un acto de violencia. Muchas veces se dice la libertad, pero es una libertad equivocada, porque no apunta al bien de personas indefensas. Y evidentemente estamos en una sociedad plural
La ministra dijo que yo era una voz más, tiene toda la razón, pero la presento en un país democrático y serán después los legisladores en ciencia y en conciencia responder adecuadamente. Sería terrible que en una facultad de medicina, que por naturaleza forma personas para sanar, se les enseñe a eliminar a seres humanos inocentes. Sería terrible que hubiese un ramo de eutanasia, de aborto, eso sería un fracaso. Y espero que esa ley no salga y por supuesto también vamos a trabajar arduamente para que haya objeción de conciencia, porque absolutamente nadie puede obligar a una persona a ir en contra de su conciencia, que está formada para hacer el bien, cuidar, sanar en lo posible, pero nunca dañar. Hay que recordar, monseñor, que quizás el revival o el que surja nuevamente estos temas es porque el Ejecutivo durante este año ha planteado nuevamente la intención de impulsar iniciativas que van en ese sentido. Por una parte el aborto y por otra parte también la eutanasia. ¿No considera usted quizás que es positivo que se abra la discusión, que se converse sobre estos temas? Bueno, él tiene todo su derecho y evidentemente que en un país democrático como el nuestro todas las instancias tienen el derecho a dar su opinión, nosotros la vamos a dar y ojalá que sea con respeto, usando la razón, porque yo al menos le tengo mucha fe a la razón, y es irracional terminar con una vida de un ser humano inocente. Yo diría más, es un fracaso de la sociedad, porque justamente la gracia está en cuidar a los más desvalidos y a los más necesitados, y cuando nos pregunten nosotros vamos a decir nuestra palabra en lo que hemos hecho y por supuesto que seguiremos en ese camino porque creemos que es lo que corresponde y es también lo que las personas nos están pidiendo. Hace algunos meses usted también planteaba la posibilidad o la intención de poder conversar de estos temas con el presidente Boric. ¿Lo ha podido hacer? De ese tema específico no conversamos, pero por supuesto, si él quiere saber mi opinión y tener una conversación con él, yo iríamos un equipo y con el mayor respeto del mundo le haremos ver desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la ética, la inconveniencia de proyectos de ese tipo. Y lo otro que yo recomendaría también, mirar un poco la experiencia fuera y darnos cuenta que son países que están pensando seriamente si lo hicieron bien. Y yo creo que se equivocaron, no entremos en ese camino. Hay países donde de 100 diagnósticos prenatales con síndrome de Down, niños con síndrome de Down solamente nacen 2. Horroroso. Nosotros tenemos obras con personas con síndrome de Down, trabajan, están alegres, ganan su dinero y lo que es más, sus padres no los cambiarían por nadie ni por nada. Cada ser humano tiene un valor en sí mismo, cada ser humano tiene una dignidad que nosotros queremos con nuestra voz, con nuestra oración, con nuestra vida, mostrar como un valor. Claro, desconozco si esto, eso sí, con estas mismas características se quisiera plantear aquí en Chile. Al menos aquí en nuestro país no lo he escuchado de esa forma, pero quiero llevarlo también en medio de esto mismo, esta diferencia que existe en estos dos temas, precisamente con el gobierno. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, planteó lo siguiente, que su posición, planteada en su homilía, no nos enceguece respecto a las coincidencias que tenemos. Esto hablando evidentemente de todos los temas que abordó usted en medio de su homilía en el Te Deum. ¿Cómo está hoy en día la relación de la Iglesia con el gobierno? Bueno, la relación son de personas civilizadas, es decir, cada uno hace su trabajo. En Chile existe libertad religiosa, eso lo vamos a cuidar celosamente. Hay conversaciones con el Ministerio de Educación respecto de las clases de religión. Yo creo que está más que claro que la religión es una contribución al país, porque el hecho que estemos en un Estado laico, se dice mucho, existe separación Iglesia-Estado, etcétera, etcétera, pero otra cosa es ser antirreligioso, y un país laico no es antirreligioso. Además,
cualquier persona, creyente o no creyente, o creyente de cualquier religión, se da cuenta el aporte inmenso que hacemos nosotros, pero también todas las iglesias, respecto de los más pobres. Es cosa de ir a la cárcel, es cosa de ver en nuestros comedores, para qué decir tantas obras reconocidas internacionalmente como obras de caridad muy serias y muy responsables, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en eso. Yo creo que sería muy terrible que se empezara a generar una distancia, por así decirlo, o generar conflictos artificiales. La ministra Vallejo, en mi opinión, hizo un comentario muy sensato. El hecho que no estemos de acuerdo en algunas cosas no significa no reconocer lo bueno que se hace, y creo que lo que yo intenté fue sobre todo decir que Chile nos está cayendo a pedazos, que hay esperanza, que hay un etos que nos pertenece a todos, que nos va a ayudar a salir de un momento bien complejo como el que estamos viviendo. Bien, monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, muchísimas gracias por esta completa conversación aquí con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Yo le agradezco mucho esta oportunidad y además aprovecho de felicitarlos, porque del Te Deum también agradecí el trabajo periodístico que sin lugar ayuda a mostrar la realidad para ir viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas gracias, Marco. Claro, se me quedaba, de hecho, perdón, monseñor, eso en el tintero, usted lo mencionaba ahí, así que gracias también por esa mención ahí en su homilía respecto al trabajo que hacemos aquí en la prensa. Que esté muy bien. Harto difícil, pero bien, adelante. Muchas gracias, que esté bien. Gracias.